Buenas tardes, bienvenidas bellas a nuestra reunión de compañerismo. Hoy con la lección capítulo 3 de Mujer Sabia en Espera sobre un espíritu apacible y tranquilo. Vamos a estar tratando las primeras 3 secciones de este capítulo y junto conmigo están hoy Perla de Ecuador y Anastasia Johnson de Colombia en República Dominicana. Quiero comenzar con esta promesa. Comparto esta promesa con ustedes que dice la palabra en relación a nuestra lección hoy. Procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Esta es la que tiene valor delante de Dios. Esta promesa nos dice que cómo es que el Señor quiere que nosotras seamos como mujeres de Él. Cuando somos mujeres o novias en espera, mujeres solteras, en nuestra mayoría que estamos aquí no recibimos esta información, digámosle, ese tipo de educación cuando éramos solteras, pero gracias a Dios y a la crisis por la que pasamos es la que nos trajo aquí a conocer esto. Entonces, al no saber lo que nuestro amado espera de nosotras, usualmente deambulamos por las sendas equivocadas. Y como dice la lección, las mujeres de hoy quieren ser fuertes y poderosas. Queremos estudiar y tener todos los títulos y diplomas disponibles y posibles que nosotras podamos alcanzar, porque eso nos hará más fuertes. Y la palabra del siglo, empoderadas, nos volveremos mujeres empoderadas. Eh, y también independientes del hombre. E incluso ahora he oído mucho también creer en nosotras mismas. Ya no es creer en el Señor y en donde Él quiere llevarnos o lo que Él quiere que seamos, sino creer en nosotros mismos. Y también he escuchado también que si es que creen en un Dios, porque hay algunas personas que, ¿por qué dices gracias a Dios? Gracias a lo que tú has hecho, sin pensar que es Dios el que nos ha dado todo eso, pero pues el que no lo tiene o no lo conoce va a pensar así. Dice, ser mansa, dócil, callada o tranquila, hoy en día es sinónimo de debilidad, pero ¿a quién estamos escuchando? ¿A Dios, perdón, o al mundo? Si no oímos o escuchamos su palabra, nuestra casa caerá, que es lo que muchas no aprendimos a tiempo y hoy estamos reconstruyendo en la roca nuestro hogar. La lección nos comenta también del amor duro. Y en cuanto a eso, el amor, el amor duro y el amor verdadero, la Biblia nos da la mejor descripción. Y en ninguna parte de ella nos dice del amor duro. Lo que nos dice es una descripción. Primera de Corintios 14, 4 al 8, dice, ahí nos habla del amor puro y no de hacer sufrir por medio del amor duro que hoy en día se aconseja practicar. Eh, Tratan también de aconsejarnos de quedarnos calladas, pero no de quedarnos calladas del punto de vista de ser mansas, sino ser calladas para darles el tratamiento del amor duro. No le hables, ya sea que sea la persona, y especialmente si es tu ET, no le hables para que él pueda sentir que estás enojada con él. Y eso es practicar amor duro, porque lo que estamos haciendo es ignorar. Em, Nuestro amado nos manda, la palabra nos dice, nos manda
a amar. Es un mandato, una orden, amar a nuestros enemigos, al que es difícil de ser amado o amada. Y creo que todas hemos estado ahí. El amor todo lo cree. Y si lo amamos, le creeremos. Y aplica para los esposos terrenales o los novios, porque cuando estamos hablando de mujeres sabias en esperas hoy en día, no es recomendable basado en la palabra el estar con novios, pero es lo que se está viviendo. Entonces, es bueno mencionarlo para que sepamos y para que sepan las jóvenes que están viviendo de esa manera, que eso no es bien visto, que hay que ver en la palabra de Dios lo que Él nos dice de eso. Y lo menciono porque también nosotras hemos estado ahí. Y como mencionaba, el amor todo lo cree. Cuando estamos enamoradas o creemos estar enamoradas de un hombre, todo le creemos. No importa lo que digan otras personas, si él nos dice que no es así, no es así. Estamos completamente cegadas por el amor. Entonces, ¿por qué no cegarnos del amor de nuestro esposo celestial? Creer en todo lo que él nos dice, en todo lo que él ha hecho por nosotros y lo que va a hacer. Y estar ciegamente enamoradas de él, de manera que no importa lo que diga ninguna otra persona, no nos va a importar porque lo que nos importa es lo que él nos dice. Am, a los que nos daña, nos llama a bendecir, a no rendir mal por mal, sino que vencerlo con el bien y considerar que quien nosotros consideramos como nuestro enemigo también necesita del Señor y de su amor, e incluso de nuestro amor, más cuando pasan por las pruebas que Él permite para llevarnos a nuestros cambios necesarios, que es lo que nos lleva a nuestra transformación. Y una pregunta que a mí me llama la atención y creo que a todas cuando estamos comenzando y en este caso para las jóvenes que lo tomen en cuenta desde ahora, ¿seré una mujer contenciosa? Y cuando entendemos qué es ser una mujer contenciosa, pues debo decir, a veces yo todavía lo soy. Y no es solo por riñas o peleas o competencias, como lo menciona la lección. También es querer que nuestra idea sea la ganadora, con todas nuestras justificaciones. Que una persona nos diga su punto de vista, pero nosotras, pues no, yo creo que no. Y porque yo he hecho esto, porque yo he estado ahí y dando justificaciones del por qué mi idea debe de prevalecer. Eh, y la parte de ser sujetas, nunca, eso no va a pasar. Es algo que hoy en día se repudia. Más bien se te dice, pelea por lo que quieres. Dile lo que piensas. Saca de tu corazón todo ese enojo que tienes y dile a la persona lo que sientes. Y vivir con nosotras es difícil, lo dice la palabra. Mejor es vivir en un techado, porque una mujer contenciosa es esa mujer que en una definición propia y corta, todo le tiene una palabra para decir de vuelta, todo en contra. Vamos a hacer esto. No, yo creo que en esto. Si necesita una solución el esposo, "No, yo tengo 100. El suyo ni lo dejo terminar de decir, yo tengo 100. Y además una constante pelea. No hay esa charla am, calmada, esa conversación que uno puede tener con una persona o solamente sentarnos a escuchar, sino que siempre hay cosas, es celosa, yo uso la palabra pleitista, de que le gusta pelear mucho, es contestona. Y yo fui contestona, yo creo que toda mi vida antes de llegar al ministerio y al comienzo, siempre tengo miles de cosas o tenía miles de cosas para contestar. Entonces, igual uno de la costumbre que tiene de vivir así cuando está con su esposo terrenal, igual
tiene un montón de cosas que decir. Entonces, nos llevamos esa vida o esa personalidad contenciosa a nuestro matrimonio. Y muchas veces no es por llamar a nuestros padres y su forma de criarnos, pero muchas veces es desde casa que se nos dice, en mi caso fue, estudia para que nunca tengas que depender de un hombre. Siempre podrás mantenerte sola si el hombre ya no quiere estar a tu lado. Y aunque yo siempre lo he entendido y dice mi mamá, su punto de vista no es que no seas sumisa, pero es por la forma en que en donde yo crecí y vivo, que se mira como la forma de vivir. Usualmente se casan o se juntan y en casi nada de tiempo ya están solas y las mujeres se quedan, como no estudian, no trabajan. Y entonces esa es una justificación, pero no significa que sea correcto. Entonces, la frase, la manera en que estamos siendo em, alimentadas, porque es lo que estamos escuchando, estamos alimentando. Em, entonces, em, es esa constante pelea o ese constante, digamos, espíritu de nunca estar en paz, de siempre estar dispuesta a estar peleando, a poner nuestro punto de vista. Y la Biblia nos explica muy bien acerca de la mujer contenciosa y la forma en que el mundo nos quiere educar y lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de su palabra. Un testimonio propio, digo, en cuanto a eso. Me acuerdo cuando mi esposo terrenal renunció para estar en el mismo lugar, que fue el inicio cuando, después de casarnos. Yo lo presionaba amablemente para que buscara un trabajo. Y como lo digo, lo presionaba amablemente. No sé si se puede hacer presión de forma amable. Creo que eso es más bien manipulación. Pero nosotras mismas lo justificamos que yo no le hablaba mal, cierto, no le levantaba la voz, no le gritaba, pero lo que estaba haciendo siempre termina siendo manipulación. Y entonces yo le decía, ¿por qué no vas a buscar trabajo de docente? Ya tienes experiencia de docente. Y él me decía que él no quería trabajar de docente porque miró la vida de sus padres que nunca tenían tiempo. Yo, de ser sumisa nunca, donde yo trabajaba, yo le pregunté a mi jefe si no había nada por ahí que aunque él le pudiera ayudar a mi marido para trabajar. Ahora, él ya me dijo que no quería trabajar de docente. Y me dijo mi jefe, hay uno, pero es lejitos, tendría que viajar los fines de semana por 3 meses, pero después ya podrá conseguir uno mejor porque ya tendrá la experiencia y estará adentro. Y yo le digo, bueno, no hay problema, yo le voy a decir, yo tomando decisión de él. Y llego a la casa y le digo, fíjate que el jefe, porque él conocía, el jefe fue profesor de ambos cuando estábamos en la universidad. Dice el jefe que hay un puesto de docente, pero tendrías que viajar. Entonces yo le dije que te iba a decir, no que le iba a preguntar, le iba a decir. Y entonces él me dice, y es que no entendiste que te dije que no quería ser docente, que yo no quería esa vida. Ahora, en ese momento yo no lo miraba como lo miro hoy. Yo más bien me enojé y le dije, ves, alguien queriéndote ayudar para conseguir trabajo, pero no quieres eso. Quieres estar escogiendo cuando en donde nosotros vivimos no es tan fácil conseguir un trabajo. Y yo justificándome, no siendo ni sumisa, pero sí siendo contenciosa. Entonces, al final él se enojó. Y yo, para mí, no tenía que enojarse porque le estoy ayudando, pero él nunca me pidió esa ayuda. Y es lo que pasa muchas veces, que en lo de ser sumisa, él no me pidió que buscara trabajo, tampoco me dijo que no lo buscara, pero con decirme que él no quería hacer eso, ya yo entendía que no quería, pero aún así voy detrás y hice eso.
hoy yo puedo ver eso y pedirle perdón a Dios y saber que no fui sumisa, fui respetuosa, porque fui detrás de él a preguntarle a alguien y es una manera de exponer nuestras cosas íntimas a otra persona porque él nunca lo pidió. Entonces también fui respetuosa y eso también cae en ser una mujer contenciosa. Y al no ser sumisas en la mayoría, nos volvemos también mujeres irrespetuosas a nuestros esposos terrenales. Y sabiendo que nuestro esposo terrenal es puesto por nuestro esposo celestial, también a él lo estamos irrespetando. También estamos siendo no sumisas a nuestro esposo celestial, porque Él es el que pone y el que quita todas las autoridades. Hablamos aquí de las autoridades y de ser respetuosas a nuestras autoridades. Nuestro esposo terrenal, puesto, bendecido por nuestro esposo celestial, es nuestra primera autoridad una vez que estamos casadas. Y también al no ser sumisas, al no respetarlo, estamos siendo desobedientes a lo que el Señor nos llama. Queridas, para ya concluir mi parte, en su palabra está la descripción de la mujer que es preciosa ante sus ojos. Solo tenemos que creer en Él y seguirlo, y Él nos transformará en esas mujeres mansas y amables para las que ya lo son, sigan siendo llenadas de su amor, de manera que el amor de nuestro esposo celestial emane de nosotras, de ustedes que están siendo así amables, siempre cariñosas, siempre mansas, sigan así. Solo con el amor de nuestro amado celestial es que nosotras vamos a poder ser así. Si yo no lo hubiera conocido de la manera que lo conozco hoy, la verdad es que hubiera seguido siendo o la misma persona o hasta peor para hoy, porque no es que uno va a cambiar así. El corazón del rey es cambiado por el Señor y eso aplica para nosotras también. Él es quien cambia los corazones y Él es quien nos va a cambiar a nosotras. Bueno, gracias y voy a darle la palabra a Perla y luego a Anastasia. Hola, buenas tardes, querida. Gracias, Jubal, por enseñarnos todo lo que el Señor te mostró en esta lección. Soy Perla de Ecuador y bueno, realmente este curso es tan hermoso, es tan valioso. Me duele no haberlo tenido antes, pero actualmente, en este momento, eh, me resulta hermoso estudiarlo. Para mí es nuevo, no he estudiado estos capítulos, voy conforme van avanzando y he encontrado varias cosas que obviamente, como dice Jewel, uno se pone a revisar como uno ya ha estado casada, ya, no, ya ha pasado por las duras, ¿no? Uno se pone a analizar cuánta verdad tiene la palabra del Señor. Y ahora que vemos los frutos y los resultados de lo que obtuvimos al haber actuado en contra de lo que dice su palabra. Aún cuando nosotras en su mayoría no sabíamos que lo estábamos haciendo mal, ¿no? Entonces ya sabemos que por ahí nomás ya vemos cómo la palabra del Señor se cumple aún en medio de nuestra ignorancia. Por algo dice su palabra que su pueblo padece por falta de conocimiento, ¿no? Eh, y me encanta porque estudiarlo, no sé, al menos hubo una parte que no recuerdo haberla leído en otra lección, o quizás sí está, pero cuando uno lee varias veces, de repente se le van abriendo varias puertitas de entendimiento conforme uno va avanzando, pero ha sido bastante productivo, bastante enriquecedor, y ahí uno siente esta emoción de ir creciendo, de ir un paso más, de ir conociendo mejor su palabra, ¿no? Y viendo sus pasos. Bueno, en efecto, eh, eh, definitivamente creo que este libro es un regalo maravilloso para cualquier jovencita, para cualquier mujer joven que empieza recién a abrirse a la vida. Me hubiera encantado tenerlo en aquel momento, pero sí es importante por la forma en, como decía Joel, nos han criado.
y no necesariamente porque sea culpa de nuestros padres, eh, sino porque simplemente ya la sociedad está demasiado viciada. Dice una parte de la lectura que la palabra del Señor se ha tergiversado o se ha bañado, se ha tergiversado tanto que a veces el veneno lo bañan con chocolate, es decir, las costumbres de este mundo se justifican, entre comillas, con la palabra del Señor y se tergiversa todo, ¿no? Y ahí nos va llevando en el camino, nos va empujando y nos va dejando una vida muy, muy, muy mala como resultado de vivir de esa forma, ¿no? El ser una mujer contenciosa, que es lo que se trata bueno, una de las cosas que me encantó y me llamó la atención mucho de lo primerito que leí fue que este versículo de Primera de Pedro explica lo que es una mujer hermosa para el Señor, ¿no? Y si nos ponemos a como éramos, estábamos muy alejadas de esa hermosura que el Señor podía ver y ver, ¿no? Ese espíritu tranquilo, ese espíritu amable que no se está fomentando ahora, no se está fomentando. En ese afán de que las mujeres somos iguales a los hombres, se ha perdido mucho eh, cosas características de una mujer como son la dulzura, el buen trato, la paciencia, cosas que al querer equipararnos esta sociedad con los hombres nos obligan a, a matar, a ahondar, a enterrar. La construcción desde la sociedad, desde la escuela, los amigos, la familia, el trabajo, de construir una mujer fuerte, de construir una mujer que dé resultados al igual que un hombre. Creo que todas aquí estamos de acuerdo que nos destruye. Si bien podemos decir, creo que todas hemos pasado por una carrera, todas hemos pasado por empresas, a tratar de hacer una carrera con puestos, ir ascendiendo. Creo que a pesar de haber logrado muchas de esas cosas, por dentro nuestro corazón nos iba destruyendo. Por ejemplo, a mí, quizás cuando se está soltera no lo sientes mucho, pero cuando empiezas a solo una mujer casada, sí, sí se empieza a sentir esa tensión entre obedecer al jefe y obedecer al marido. Sí se siente esa tensión. Es mucho más doloroso cuando uno tiene hijos y se le desgarra el corazón dejar al hijo en casa, que él te llore y te diga que no lo dejes, que no quiere quedarse con otra persona, aun sean los abuelos, que fue mi caso, de ver cómo mi hija lloraba, me partía el corazón. No, o sea, son todas esas cosas que en su campaña de empoderamiento de la mujer no se habla, no se dice, se tapa y eso nos daña como mujeres. Nos daña incluso en el deseo de querer tener más familia, de querer procrear, de tener hijos o tener más hijos, porque en sí es complicado, ¿no? Y bueno, y en toda esa construcción de ese tipo de mujer que está tan alejada a la palabra de Dios, empieza a construirse ese amor propio, ¿no? Que tanto daño nos hace. Yo me bebí muy de fondo esa copa del amor propio, del orgullo, de que, como decía Yuval, yo puedo sola. eh, yo me acuerdo una frase que yo decía tanto en mi época de soltera, o sea, hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo. Y mi ex esposo la recuerda mucho y cuando me la dice que yo la decía, yo digo, ay señor, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo lo lastimé? Y reconozco que lo lastimé porque se acuerda, cosas que yo no me acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él en algún momento a veces me sabe decir, pero es que tú eras la que decías, primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿no? Entonces, ahí está mi corona de empoderamiento, de amor propio. Sí, adelante. Pero hay algo bueno en Ujú, que él te diga eso ahora,
porque Ajá. está reconociendo que ya no eres así, ¿sí? Exacto, exacto, pero uno no deja de ese ouch, señor, que hice. Ahí están los frutos que coseché, ¿no? O sea, me explico. Uno con el tiempo se da cuenta que hay cosas que uno dice que no sabe que le están lastimando a otras personas. No, bueno, y continuando con eso, esa construcción de ese tipo de mujer tan dañino como puede ser, de ponernos nosotras en primer lugar, de no respetar los deseos de otras personas, de quienes están alrededor. Y todo eso en el momento de mi crisis fue mucho más fácil para mí, con ese pensamiento que ya estaba súper construido, eh, ejercer el amor duro. ¿No? Eh, es algo que yo lo vi muy natural en mi familia, en mi hogar. Yo era la reina del resentimiento. A mí medio me decían algo y ya contestaba diferente, miraba diferente, y todo eso es falta de perdón, y todo eso se va viendo cómo está el orgullo ahí arraigado, ¿no? Eh, Algo que me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, destruir en mí. Hay una parte de la lectura que dice, yo me vino, uno se ve en un espejo cuando aprende la palabra del Señor y uno empieza a dar los checks o los tachones, ¿no? Donde fallé. Y veo tanto eso de verme a mí misma como alguien que no amaba en realidad. O sea, yo me amaba a mí misma. O sea, que quería el respeto para mí misma, quería el primer lugar para mí misma. Entonces todo eso me terminó dañando, ¿no? Y no sabía lo que era amar a aquel que es difícil de amar. Y cuando lo estuve aprendiendo fue muy duro para mí romper eso. Y como si hay una parte de la lección donde dice que y para mí fue dolorosísimo, muy, muy doloroso, pero tiene unos frutos maravillosos después, que es el humillarse a uno mismo. Humillarse a uno mismo. Le voy a dar el paso a Jewel. No se te escucha, No se belleza. escucha. Ay. Nos poníamos a nosotras en primer lugar. Todo era primero yo, después yo, que todo nos hiciera a nosotras ver bien. Y Ujú, eso es incluso el matrimonio. Porque aunque tenemos un esposo, no lo ponemos al esposo en el lugar que la Biblia nos llama a ponerlo, que el Señor nos llama a ponerlo, sino como un trofeo que también nosotras ganamos. ujú. Entonces ya lo estamos modelando. Yo sí tengo esposo, tú no. Yo sí Ah, tengo hijo de mi sí. esposo, tú no. Entonces, hasta eso lo hemos vuelto como parte de la palabra autoestima, parte de nuestra autoestima. Es algo, un logro que yo conseguí, no como que ya somos dos, como nos llama la palabra, sino que él es parte de un checklist que yo tenía y que ahora lo tengo. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y me identifiqué ahorita que usted lo comentó, porque sí, cuando en los primeros años fue, ya lo logré, cheque. No, es como parte de nuestro adorno, no, de las cosas por conseguir, de las cosas por lograr, que nos dice este mundo. Y bueno, y como iba comentando, gracias, Joel, por compartir. eh, Me costó mucho, mucho entender, aplicar, quebrar en mi corazón. Muchísimas lágrimas. En la carne dolía mucho el humillarme, el reconocer que de verdad, y muchas veces no necesariamente que uno tiene que haber fallado, sino que el humillarse tiene que ver con el darle el lugar de gran estima a la otra persona, darle la oportunidad de ponerse en el lugar que el Señor lo está poniendo ya, porque el Señor ha sido su decisión así, ¿no? Y eso es duro, para mí fue muy, muy duro hacerlo,
tuve que pasar por mucho ayuno, por muchas lágrimas, por mucha oración, el humillarse a uno mismo, porque como yo me tenía en tan grande estima, eh, ante mis ojos en ese primer momento de crisis, yo ya estaba en el piso, en mi mente, ante los ojos de otras personas. Pero aún así, yo estaba llena de orgullo. Y en ese punto bajísimo de estar en el piso, como yo me veo en ese momento, tener que rebajarme aún más, porque así lo ve uno, ¿no? Cuando el Señor te dice, haga el bien, cuando el Señor le dice, usted ha sido contenciosa, cuando el Señor le dice que su marido es su líder espiritual, ¿no? Entonces, quebrarse más allá de eso, hónrelo, ámelo, trátelo bien, o sea, son tantas cosas que cuando uno está ya en el piso, cuando uno dice, mi orgullo está en el piso y tras eso tengo que hacer el resto, ¡ouch! Duele, duele, claro que duele, pero es un dolor que es necesario pasarlo, es necesario vivirlo, porque es un dolor que a usted le va a beneficiar. Es un dolor que a usted la va a transformar porque es un dolor que te obliga a limpiarte de la inmundicia de tantos años que has recolectado en este mundo y con las formas de crianza que ha tenido el mundo para con nosotras. Pero como el Señor es fiel, pueden pasar 1000 años, dice su palabra, pero su palabra no cambia ni un punto. Cuando lo hacemos, el Señor es fiel y usted va a ver en cambio de regreso los buenos frutos de todo eso. Empezando no solo por lo que uno a veces está tan concentrado de ver en la relación, en su situación matrimonial, en su familia, empezando por la paz que va sintiendo en corazón. Yo recuerdo tanto, como el adulterio es difícil perdonar. Es doloroso perdonar. O sea, yo me acuerdo, como decía, en ese lugar tan bajo, aparte de todo lo que el Señor me decía que tenía que hacer, que fue horrible, y más abajo perdonar un adulterio y después perdonar un hijo. Y yo, ay, Señor, fue muy duro y algo que yo me acuerdo, y yo por eso le digo, ahora ya con el tiempo pasado, y con una sonrisota de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho conmigo a través de su palabra, es el hecho de que yo decía, me duele, eh, estoy cansada, tengo que perdonar, pero aún dentro de mi corazón fue tan grande la herida, el dolor, que decía, aún así, no quiero perdonar. A veces uno se abraza tanto de ese no querer perdonar porque piensa que con esa falta de perdón uno está castigando a la otra persona, ¿no? De una u otra forma. Pero no es nada más que hacerse daño a uno mismo y alejarse de lo que el Señor te quiere dar para tu corazón, porque lo primero que tú vas a ver es tu corazón sanado. Es lo primerito, ¿no? Y aquí viene algo que sí fue un para mí en mi cabeza al leer esta lección. Esa fue una de las cosas que yo dije, wow, esto yo lo había leído antes, o no lo había visto así, o se me pasó. Y es de que dice que, permítame leerlo, este, mm, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? El párrafo que trae la explicación de ese versículo yo no lo había aplicado porque para mí, por eso, esto para mí es nuevo, de trabajarlo o caminarlo con el Señor desde esa vía, porque el único que puede perdonar es el Señor. No lo había visto así. Fue una nueva revelación para mí, esta parte de que solo Dios perdona pecados, como para aplicarlo dentro de mi narrativa mental sobre cómo perdonar, qué caminos debo seguir, qué guía debo seguir. En mi perspectiva, perdón, en mi viaje, lo que yo hice fue ir paso a paso en cada una de estas circunstancias que estaban tratando mi corazón. Era, Señor, no quiero perdonar, me cuesta perdonar, y si hay que perdonar, lo hago por ti, ¿no? Lo hago porque tú me dices que hay que perdonar.
no sé cómo porque me duele, no sé cómo porque no encuentro lógica en realidad a lo que me estás pidiendo. Fue muy duro, pero hoy por hoy puedo decir que el Señor sí me enseñó el perdón, sí me enseñó el entregar ese perdón de corazón y lo trabajé con él. Quizás, digo yo, al leer esta verdad ahora último, digo, uy, se me hubiera hecho más fácil si me hubiera ido por esa vía, ¿no? De solo él. Pero bueno, el Señor lo utilizó otra forma para hacerlo, pero estoy agradecida por eso. Y sin embargo, y por eso creo que también hizo un pack así mi mente leer ese párrafo, porque hay una parte también que dice que Jesús y Esteban, mientras estaban siendo asesinados, mientras los estaban matando, pronunciaron esto de, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? Y fue cuando yo empecé a decir, yo de verdad soy capaz de decir, Señor, no les tomes en cuenta estos pecados, ¿no? Gracias por la gloria de Dios, únicamente muchas cosas de mi proceso matrimonial personal y de todo lo que pasó. Sí sentí que, oh, wow, sí lo puedo decir y lo puedo decir con mucha paz y mucha tranquilidad y mucha alegría, porque el Señor se encargó de trabajar, que no fue fácil, que duró algún tiempo hacerlo, sí, pero con Dios es posible. Pero asimismo veo que no soy capaz de decirlo y ahí tengo que trabajar porque el Señor me lo mostró con algunos familiares por las circunstancias que pasaron hace algunos pocos meses, ¿no? Entonces el Señor abrió ahí y me mostró dónde tengo que trabajar, ¿no? Entonces para mí fue de mucha bendición esa pequeña frase de Señor, no les tomes en cuenta este pecado que se ha hecho contra mí. Me ha traído mucha bendición y me ha traído mucha más sabiduría y revelación de donde tengo que trabajar, por lo cual también las animo a que si el Señor las toma de la mano y las lleva a hacer este tipo de interrogantes para su vida, lo tomen con mucha eh, alegría, mucha tranquilidad de saber de que el Señor está trabajando, o sea, porque si por algo en mí eso hizo clic eso, es porque el Señor quiere mostrarme lo que Él ya ha hecho y también quiere trabajar en lo que estoy fallando y que no me había dado cuenta, sinceramente, ¿no? En cuanto a esas situaciones. Ahora, otra parte que también me, me hizo pensar mucho, fue la parte en donde nos habla de si tenemos o no un espíritu pendenciero. ¿Y qué es un espíritu pendenciero? Leyendo y tratando de escuchar la voz del Señor. Dice que su siervo no tiene que ser pendenciero, sino bondadoso para con todos, ¿no? Y en otras palabras, lo que yo pude obtener de esta lectura es de que a veces ese espíritu pendenciero tiene mucho que ver con la falta de perdón hacia alguna persona. Porque el enemigo es tan astuto que cuando no perdonamos, así también lo dice la lección, cuando no perdonamos, él aprovecha eso. Él aprovecha eso para que nosotras también estemos echando mano de viejos pensamientos. Y si no son viejos pensamientos, echando mano de las situaciones que están pasando en la actualidad y en nuestra mente hacernos la película de que algo está pasando en nuestra contra o de que esa persona no ha cambiado, esa persona está haciendo tal cosa, ¿no? Entonces empieza a manipular nuestra mente y le estamos dando la apertura a que nosotras seamos consideradas ante los ojos del Señor como un espíritu pendenciero. Y, y eso es lo que Él nos dice, ¿no? Que debemos rechazar este tipo de comportamientos y al contrario, que seamos bondadosos con todos, seamos pacientes en medio de la ofensa, ¿no? Entonces, es lo que me llamó mucho la atención esto de que cierre la puerta a ese tipo de cosas para no caer en ser este tipo de espíritu pendenciero. Entonces, por el momento, eso es lo que yo puedo compartir de lo que el Señor me ha mostrado. Para mí, en lo personal, mientras yo estaba estudiando este capítulo, yo le decía al Señor, esto es
como para hablar mucho, porque hay muchísima sabiduría de esto, muchísimas cosas que autoanalizarse, muchas cosas que recordar y alabarte, ¿no? Pero, pero sí es necesario que nos tomemos el tiempo para leer cada partecita, analizarla, hablarla con él y también orarla, porque nos va a traer mucho alimento para el espíritu y el crecimiento en nuestras almas. Eso quería compartir. Gracias, Perlita. Hola a todas, soy Anastasia de Colombia, en la República Dominicana. Em, lo primero con respecto al versículo de apertura, que nos habla de que somos preciosas ante los ojos de Dios por tener un espíritu afable y apacible. Eso me recordó, primero, que la belleza más importante es la del corazón. Y lo segundo, que justamente como nuestro esposo celestial nos ha dado a nuestro esposo terrenal como autoridad, y digamos que en cierta manera nos representa al Señor en nuestra vida. Eh, el hecho de que me aborreciera a mi esposo terrenal en algún momento pues, de la vida, cuando estaba empezando este viaje de restauración, me hizo entender lo horrible que era mi corazón, ¿sí? O sea, era como esa comparación de lo feo que era mi corazón a los ojos de Dios, tanto así que me aborreció mi esposo terrenal. Y ahí es cuando uno entiende la diferencia que hay eh, entre ese amor por lo que hay en el corazón de uno y lo que uno pensaba que era solamente atracción física, ¿sí? Porque cuando de pronto uno está comenzando a conocerse con alguien, todo empieza de pronto con una atracción física simplemente, pero lo que realmente atrae es lo que hay en el corazón, porque usted puede ser la mujer más linda del mundo, pero si su corazón es arrogante y es egoísta, siempre va a estar sola, siempre va a tender a estar sola y va a ser rechazada, y creo que eso fue lo que yo viví. Y ahora no estoy diciendo que yo era la mujer más linda del mundo, lejos, lejísimo de serlo, pero era esa belleza que había en mí y que de hecho, cuando yo conocí a quien es mi esposo terrenal, esa belleza del Señor me acompañaba, porque cuando yo lo conocí, yo me había reconciliado con el Señor, yo estaba tratando de caminar con Él y, y yo tenía ese brillo, ¿sí? De que estaba con el Señor. De pronto no lo conocía en intimidad, no lo conocía como lo conozco ahora, pero cuando nosotros empezamos a tener esa relación con Él, empezamos a brillar, empezamos como a renacer, y en ese entonces pues yo no tenía una crisis como la que tuve después, pero yo estaba contenta porque me sentía que estaba en paz con el Señor. Entonces, ahí fue cuando ya en el momento de crisis y toda esta verdad viene a mí, yo pude realizar, pude darme cuenta de esa diferencia y de cómo realmente la belleza del corazón es lo que atrae, es lo que llama la atención. Y luego, 3 meses después de que yo llegué al ministerio y que ustedes saben que fui al retiro de RMI en Nicaragua, en ese retiro yo tuve la oportunidad de conocer a la hija de Erin. Y ustedes saben que ella era la bebé de restauración y pues que creció aprendiendo los principios de una mujer sabia. Entonces cuando yo la conocí, yo recién estaba empezando mi viaje de restauración, entonces yo todavía era contenciosa, todavía me faltaba muchísimo. Y cuando yo la conocí, ella tenía ese espíritu suave y apacible que la hacía atrayente, o sea, y no me refiero a una atracción masculina, ¿sí? Sino que tienen algo que uno quiere estar cerca de esa persona, ¿sí? O sea, es como que uno siente al Señor ahí, uno siente que tienen algo especial. Entonces, eso fue lo que yo sentí, era algo espiritual. Y entonces, como que estar cerca a ellas, porque no fue solamente con ellas, sino con otras damas que estaban ahí,
uno sentía como esa atracción que yo estoy convencida de que era el Señor, ¿sí? O sea, la fuerza del poder del Señor en sus propios espíritus y que me hacía ver que realmente la belleza del corazón es preciosa, ¿sí? Nos hace ver preciosas, nos hace atractivas no solamente a los hombres, a las mujeres, o sea, en general a las personas, que es como ese espíritu que hace que otras personas quieran tenerlo a él, ¿sí? Que quieran tener lo que esa persona tiene. Y me acuerdo en ese momento que ya después de un tiempo de estar en el ministerio, algo así me pasó en el sitio de trabajo. Yo, de hecho, cuando llegué de ese encuentro, cuando yo fui a la oficina, yo estaba feliz, yo estaba brillante, yo estaba enamorada porque el Señor había hecho muchas cosas en ese tiempo, empezando por permitirme ir, que eso fue un milagro realmente. Y cuando yo estaba ese día en la oficina, una compañera se acercó y me dijo eso, me dijo, usted tiene algo que es bonito, o sea, usted, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Por qué usted está tan feliz? Porque yo quiero eso. Ella me decía eso. Y ella era una mujer soltera por muchos años, tenía como unos, no sé, 37 o 40 años. Y ella me decía eso con ese anhelo de yo quiero esa felicidad, yo quiero ese brillo, yo quiero estar así. Y ella, obviamente nadie sabía lo que estaba pasando en mi vida, que yo estaba en tremenda crisis, no, nadie sabía eso. Y, y entonces a mí eso me impactó mucho porque nuevamente era el Señor confirmando, sí, esa belleza del corazón, que es lo realmente precioso, no solamente para Él, sino que Él hace que sea precioso para los demás. Entonces eso es lo que me recordó esa primera parte. Luego, leí que las mujeres de hoy quieren ser fuertes y poderosas, fue como la frase que también comenzó el capítulo. Y esa frase me lleva a pensar cómo la fuerza y el poder nos los venden como buenos valores en los comerciales, en la publicidad, en la televisión, y nos dicen que somos mujeres empoderadas, que fue lo que mencionó Jewel, y por lo tanto, incluso en la moda, en la forma de vestir, nos empujan a vernos ahora como hombres. Entonces, me ha pasado que yo voy a ir a comprar ropa y yo siento que la ropa o es demasiado sexual o es demasiado masculina, ¿sí? O sea, encontrar ropa de mujer, yo siento que ahora es un desafío. O sea, encontrar ropa bonita, femenina, para mí se me ha vuelto un desafío. Y entonces se me hace evidente ese esfuerzo del enemigo por difuminar la línea que divide la masculinidad de la feminidad, ¿sí? Porque en los hombres está pasando lo mismo. Entonces, aunque es de pronto un poquito más sutil, porque todavía los hombres son muy firmes, bueno, algunos, en su vestimenta, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que veo eh, primos míos con faldas, pero ya son cosas que se empiezan a ver, ¿sí? Son cosas que empiezan a sembrarse y que poco a poco eso va corrompiendo, ¿sí? Eso va como haciendo que si es algo que uno ve mucho, uno empieza a copiar. Entonces, hay una semilla mala ahí en eso y pues que está tratando de difuminar esa línea que nos divide y pues que nos hace como madres y como jóvenes también poner esa línea de división y estar claras como hijas de Dios, que somos hechas mujeres, que es nuestra naturaleza. Y aunque quieran difuminar incluso la biología, Dios nos hizo mujeres y nos hizo hombres y somos diferentes, ¿sí? Es muy diferente el cuerpo de una mujer del cuerpo de un hombre. Es muy distinta la fuerza física de un hombre a la de una mujer. ¿Sí? Si yo le pido a mi esposo que me abra un tarro, porque a veces pasa que no lo puedo abrir, él lo coge y lo abre en un segundo, porque la fuerza es distinta, somos diferentes, realmente sí somos diferentes y eso es algo que no podemos evadir y que son además cualidades que tanto como lo que nos diferencia como mujeres y de lo que los diferencia a ellos como hombres, son cualidades que Dios nos puso
para alabarlo a Él. Es nuestra forma de alabar a nuestro Creador, porque Él fue quien nos diseñó de esa manera y lo hizo de una forma perfecta y complementaria para la humanidad. Él puso en nosotras ese corazón sensible y ese corazón amoroso que es Él, y por el otro lado esa mano fuerte y mano como de disciplina, que también es Dios, pero la puso en el hombre para darle equilibrio a los hijos, ¿no? Para que no vayan, porque cuando hay un hijo que le falta un poquito de mano dura, pues como vimos en alguna lección, creo que fue en el libro de Mujer Sabia, en, bueno, se me fue el nombre del capítulo, pero sé que está en ese libro, que cuando le hace falta disciplina al hijo, eh, se vuelve un poco inseguro, ¿sí? O sea, les hace falta como madurar a los varones. Entonces, sí es necesario todas esas diferencias. Perlita, ¿quieres acotar algo? Sí, Bella, es que el Señor me recordaba para animarlas también a las chicas, a las mujeres que estén pasando por esos momentos duros en que uno a veces no ve nada, pero el Señor está haciendo grandes cambios a los ojos de otras personas. Lo que usted comentaba de portar ese espíritu amable, tranquilo, ese espíritu que viene del Señor, y otras personas lo ven, aunque, como dice usted, estamos pasando por situaciones duras que nosotras en realidad estamos quebradas por dentro, la estamos pasando mal. Eso es algo que el Señor sí puede hacer y usted no se da cuenta. Al igual que Anastasia, en algún momento, a mí me pasó que en un momento duro de mi crisis matrimonial, tuve un viaje con mi excuñada y ella me dijo, o sea, ella tenía una idea muy liviana de lo que estaba pasando, obviamente, ¿no? Porque ella no me veía llorando, no me veía pataleando, no me veía haciendo nada de esas cosas. Al contrario, el viaje fue con el hermano y fue muy pacífico, muy tranquilo. Y ella supo decirme, una niña de 15 años en ese momento, me dijo, que yo te veo como que tienes algo que está muy feliz. Y eso me lo dijo dentro del mar, ¿no? O sea, no es que estaba arreglada, no es que era algo físico, estaba toda chorreada, llena de agua salada, ¿no? Pero que te lo digan, ¿no? Entonces uno entiende que está por el buen camino, que el Señor está trabajando y está orando. Y hace unos meses me pasó algo también parecido. Para una fiesta de Navidad nos solemos reunir con compañeras de amigas. Bueno, es un grupo de 6 del colegio que lo hacemos esporádicamente y nos reunimos para Navidad en la casa de una de ellas. Y una amiga se me acercó y me dice, es que yo no sé qué tienes un corazón tan bonito, un corazón tan tierno. Y yo, uy, Señor, que ven, ¿qué es lo que están viendo? No, pero sí se siente que ahí es donde el Señor te muestra que está trabajando, aunque tú no te des cuenta. Otros pueden ver, y ahí se cumple la palabra del Señor que dice que, que, que nuestra vida tiene que reflejarlo a Él, y de que nuestras acciones tienen que mostrarlo a Él, ¿no? Son cosas que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, y quería acotar eso, de decir, sí, se ve y se nota, ¿no? Y mientras trabajemos en eso muchos van a escuchar comentarios muy parecidos. Es- Gracias, Perlita. Sí es, así es. Bueno, otra parte que me hizo caer en cuenta es que nos tratan de hacer independientes del hombre, eh, y ese mismo empoderamiento nos siembra como el que nosotras seamos las líderes en nuestro hogar, el que nosotras seamos las que tomamos las decisiones. Eh, Siempre está como esa pelea también, que porque la mujer gana menos que el hombre, entonces está como una competencia también financiera, ¿no? De que yo quiero ganar más que él, porque el que tiene la plata manda. Entonces, y eso realmente llega a ocurrir en los matrimonios, ¿sí? O sea, cuando la mujer gana más dinero que el hombre, tiende a empezar a mandar más, ¿sí?
Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Si nuestro esposo nos ha pedido que trabajemos, hay que tener ese tacto en que le podamos entregar y rendir esa área al Señor, porque no es al esposo terrenal, es al Señor. Y, y que podamos permitir que Él siga administrando el dinero como cabeza del hogar. Y eso es lo que nos ayuda a tener ese equilibrio. Entonces, eh, nos animan con esas actitudes a, a creernos el cuento de que no necesitamos al hombre, de que podemos solas. Y entonces las que de pronto si quieren tener una pareja o quieren tener un hogar, entonces las animan o a ser líderes del hogar o a ser duras, a darles un amor duro. Nos lleva a ser egoístas, a concentrarnos en nuestra felicidad, a perder nuestro rol de servicio en el hogar como madres. Entonces ese rol de madre ya se refleja también, ese rol perdido de madre se refleja en la sociedad, porque los nuevos jovencitos y jovencitas que no han podido suplir como ese amor en su hogar de parte de mamá y papá, y especialmente mucho de la mamá, pues porque es la que normalmente pasaba más tiempo con los hijos. Entonces los niños dejan de pasar ese tiempo con mamá y se refugian en el celular, se refugian en otras personas, en videojuegos, muchos jovencitos en pornografía, jovencitas también, y en tantos otros vicios, ¿no? que hacen que, que estos chicos pierdan el rumbo y que estos padres ausentes se vean reflejados en la sociedad. Entonces, perdemos en ese egoísmo, perdemos ese rol del hogar, porque como mujeres somos quienes edificamos ese hogar, somos quienes lo construimos. Entonces, si nosotras no nos paramos en la brecha por nuestra familia, es muy fácil que nuestro hogar se desbarate fácilmente. De hecho, cuando somos jóvenes, pues se nos siembra también, se nos siembran esas ideas, que es lo que está pasando ahorita con el empoderamiento, que las jóvenes se les incita mucho a que sean profesionales, a que sean independientes, a que no tengan hijos, además, que es algo tristísimo, que yo también veo en familiares, eh, que prefieren tener un perro. Y a mí, yo creo que les compartí antes que me causó tanto dolor hace poco cuando estuve en Colombia, en las reuniones de familiares, me causó tanto dolor ver más perros que niños, más perros molestando por la casa que niños corriendo. Y yo decía, Señor, estamos muy mal. Decía, Señor, estamos muy mal. O sea, ya no hay niños. ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar con nuestra nación? ¿Sí? Porque ¿quién la va a construir? ¿Sí? ¿En manos de quién vamos a quedar? ¿A quién vamos a ser entregados? Porque ya no hay gente de nuestra nación, de nuestra nacionalidad, que esté arraigada, que ame ese lugar, ¿sí? Entonces es muy triste ver esas semillas que se han sembrado desde el pasado, dando esos malos frutos. Y entonces nos hacen como mujeres que perdamos ese rumbo, que nos volvamos egoístas, que pensemos en nuestros objetivos, en nuestra propia agenda, nuestra propia profesión, en lo de no tener hijos y en que si queremos tener hijos, entonces a la edad que nosotras queremos, ¿sí? Cuando nosotras los queremos, eh, el número de hijos que nosotras queremos. Entonces, porque ahora como es mi cuerpo, mi decisión, entonces para el mundo, ¿no? Porque para el mundo es tu cuerpo, tu decisión, entonces usted decide cuántos hijos y en qué momento. Y si no los tuvo en ese momento, entonces usted puede recurrir a la inseminación artificial, puede recurrir a, bueno, a todas las cosas que nos dice la ciencia y que es como crear otro Ismael, ¿no? Otro problema. Y hoy ya estamos viendo frutos incluso de eso. Entonces vemos cómo en Estados Unidos hay tantos hijos de un mismo padre, cientos y cientos de hijos de un mismo padre, que fue un médico que hizo mal su trabajo y inseminó artificialmente a muchas mujeres
con total desconocimiento estas mujeres de qué se estaba haciendo. ¿Y cuántos casos de incesto, de relaciones entre hermanos ha habido ya por causa de ese pecado oculto? Y que bueno, ahora está saliendo a la luz. Pero imagínense ustedes que ustedes no puedan tener la tranquilidad de conocer a alguien, sino que tienen que pedirle el ADN para saber si es su hermano o no y saber si puede seguir saliendo con esa persona. Es muy triste que se haya llegado a ese punto. Y esos son los Ismaeles que hemos creado, ¿sí? Con no seguir la palabra de Dios, con no seguir la sabiduría de Él. Y eso es el propio egoísmo de nuestra propia agenda. Entonces se perdió ese rol de servicio de la mujer, y es el que el Señor quiere y nos llama a nosotras a recuperar como hijas suyas. Porque creo que como Él hizo con el pueblo de Israel, ¿no? En ese entonces Él los bendijo, hizo que prosperaran, hizo que todas las naciones los vieran y que vieran, oiga, cómo es que son de bendecidos, qué es lo que hacen ellos. Ah, ese es el Dios de ellos. Y entonces muchos se veían atraídos por el Dios de Israel, ¿no? Y muchos creían en el Dios de Israel o se hacían israelitas para adorar a ese Dios. Y creo que ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado y que de hecho por eso usó Israel como ejemplo para toda la humanidad, para que viéramos esas diferencias, que Él hace diferencia entre sus hijos, entre los que son sus hijos. No es que Él tenga preferencias, pero Él, de acuerdo a la relación que tenemos, Él hace una diferencia entre el bueno y el malo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotras podemos simplemente ver que Él nos quiere usar de esa manera, que Él quiere que los que están a nuestro alrededor puedan ver cómo Él se refleja en nuestra vida. Y vemos cómo justamente lo que hablábamos ahorita al comienzo, ese amor que pone en nuestro corazón y que se refleja, cómo la gente lo ve y quiere eso, porque es lo que el mundo está necesitando. El mundo está necesitando ese amor, está necesitando ese afecto, esa alegría, esa paz que el Señor nos transmite. Entonces, ya dejando eh, atrás un poco el tema, me gustaría terminar ese temita con que el Señor nos ha dicho que como esposas somos la corona del esposo. Como mujeres debemos ser la corona del esposo y adornarlo a Él, ¿sí? Nosotras somos ese adorno para Él. Y la sociedad nos lleva a que ellos ahora nos adornen a nosotras, nos adoren a nosotras, ¿no? Y que seamos, y eso nos hace perder como eh, ese principio de que nosotras somos la ayuda idónea, fuimos creadas para ser ayuda idónea. Y cuando nosotras nos salimos de ese propósito, entonces nos sublevamos y empezamos, eso es como una especie de anarquía, a tomar el poder que no nos fue dado, la autoridad que no nos fue dada en el hogar, a tomarla, a tomar la autoridad del hombre en nuestro hogar. Y eso es rebeldía. Y eso también blasfema al Señor, es una forma de blasfemia al Señor. Y si recordamos, la blasfemia era castigada con la muerte en el Antiguo Testamento. Entonces puede que en este momento no caiga un rayo y nos parte y nos muramos, porque estamos en el periodo de la gracia, pero ciertamente debe traer algún tipo de muerte espiritualmente. Entonces debemos tener eso también presente como madres en este momento y todas las jovencitas que nos escuchan. Como mujeres somos las responsables de edificar el hogar y el espíritu suave y apacible. No solamente es importante para la relación de matrimonio, es importante para todas las relaciones, para todas las relaciones. Como mencionamos también la semana pasada en el podcast, hay una parte que nos habla de que son estas mujeres rebeldes las que se llevan toda la atención y los aplausos en las series de televisión, en las películas, y de esa manera también nosotras aprendimos a ser ese tipo de mujer. Y hablábamos la semana pasada de que nosotras no la pasábamos viendo novelas, no la pasábamos llenando nuestra cabeza de todas esas cosas y esos comportamientos también los empezamos a copiar. Pero no solamente de esas personas, sino también de nuestras familiares, de nuestras tías, de nuestras abuelas, de amigas, de primas.
Y creo que ahí es cuando me doy cuenta de lo importante que es su vida individualmente como influencia en la vida de otra persona. Incluso para mí, que yo era hermana menor, todo lo que hacía mi hermana mayor era como un modelo para mí, ¿sí? Y entonces si mi hermana hacía y cometía un error, yo iba y lo replicaba, ¿sí? Porque uno veía a esa persona como un modelo. Se supone que una persona mayor es como un modelo para uno. Y ahí es cuando nos damos cuenta de lo importante que es que nosotras también estemos viviendo de forma adecuada, las que nos escuchan que son madres, porque la están viendo sus sobrinas, la están viendo sus hijas, las amigas de sus hijas también. Entonces es importante que seamos ese buen testimonio para ellas, que seamos esa mujer sabia que las puede orientar hacia el Señor. También nos orientan a que seamos duras, nos habla del amor duro, de ese amor que no perdona, sino que va sumando, ¿sí? Como que va sumando las transgresiones. Y yo me acuerdo de eso porque yo era de esas, que yo iba sumando las transgresiones y cuando yo me quedaba callada, pero uno lo iba sumando a la cuenta. Y cuando pasaba algo y ya se desbordaba uno de, y es que este día, y es que aquel otro día, y salían todos los días y le terminan diciendo a uno, pero usted le tenía guardado todo eso, o sea, sacaban el rollo de la cuenta y, y esa era el amor duro, el amor que no perdonaba cuando lo estaban ultrajando ni después, sino que iba guardando, iba guardando, iba guardando. Y también para mí fue muy duro perdonar, como mencionó Perlita. Eh, Creo que mi parte fue dura en que no era la primera vez, sino que ya eran varias veces que había perdonado lo mismo, ¿no? En este caso la infidelidad. Y como que cada vez que pasaba algo respecto a ese mismo pecado, me pasaba lo mismo. Yo, Señor, otra vez, como Señor, de verdad, y de verdad tengo que amarlo otra vez. Y eso fue una lucha dura, eh, que incluso a veces cuando vienen recuerdos, y que les he comentado como el enemigo me dice, eh, que soy muy tonta, como, ay, otra vez la tonta perdonante, usted sí es bien tonta. Y entonces, y ese es el pensamiento que ronda en mi mente en esos momentos, ay, pero usted como siempre es bien tonta, entonces dígale perdona. Y me desbarata a mí pensar que el Señor me dijo la última vez, ¿te parece que fui tonto? ¿Te parece que soy tonto cada vez que te perdono? Y eso a mí me desbarató, porque el Señor no es tonto. Y la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y es esa misma misericordia que nos ha dado, que Él quiere que demos. Y entonces ahí es cuando me recuerda esa parábola del deudor, ¿no? Cuando él le perdona y el deudor sale a cobrar. Y entonces el Señor le dice que es un malvado porque Él lo perdonó y esperaba que Él también perdonara a sus deudores. Y esas somos nosotras. Nosotras somos esas deudoras que hemos sido perdonadas y que el Señor nos dice hoy perdona. Y de pronto en este momento las jovencitas no tienen esa lucha con un esposo, espero que tampoco con un novio, porque yo ya lo viví. Y en ese momento sí como que uno empieza a cerrar los ojos a las cosas que de pronto no están bien con la pareja, ¿no? Ahí sí uno dice, no, yo lo voy a perdonar, no, va a cambiar, pero cuando usted está casada, ya usted quiere votar todo y es como la forma en que el enemigo también obra, ¿no? Como que primero nos engancha y después nos quiere causar división. Entonces, para las jovencitas que nos escuchan, este es el momento de perdonar a sus padres. Es el momento de que usted también entienda que no hay nadie perfecto. Los papás no son perfectos. Los papás también se equivocan y usted un día va a ser mamá o papá y va a necesitar el perdón de sus hijos.
porque no somos perfectos, no podemos, solamente Dios es perfecto, solamente Jesús fue perfecto, y Él nos dice que no hay ni uno bueno, que no hay ni uno que nos haya desviado, y, y necesitan soltar, soltar todas esas cosas que haya contra sus padres. Yo sé que para muchos, de pronto aquí puede sonar muy fácil porque no hemos hablado de muchas cosas y de heridas que pueden tener como jóvenes, que nosotros ya pasamos también. Yo, bueno, no sé mucho tampoco de la juventud de Yuhuel o de Perlita, pero eh, sí sé de la mía y sí sé que hubo momentos difíciles también de familia en que tuve que perdonar a mi mamá de pronto por ser muy dura con mi papá, o porque fue muy dura con nosotras, o porque sus palabras fueron hirientes, y todas esas cosas que yo juzgué de mi mamá, las repliqué. Y creo que eso es una de las lecciones también que nos dice la Biblia, ¿no? Que con el, con la vara que mides serás medido. Y así es, así es. Todo eso que yo juzgué, todo eso que yo critiqué, en eso me convertí. ¿Sí? Y así tan rápido como llegué al matrimonio, así tan rápido me convertí en esa persona que critiqué y que juzgué tanto, y que ya hoy no la veo con esos ojos, sino que la puedo ver con misericordia porque ya atravesé también por eso. Pero entonces en este momento el Señor lo que nos dice y les dice como jóvenes es que entreguenle esos sentimientos al Señor, que corran a Él en este momento para que sea Él transformando su corazón duro en ese corazón suave y apacible. Lo hizo con nosotras y lo va a hacer con ustedes siempre que ustedes le entreguen su corazón, siempre que ustedes rindan a Él todo lo que están sintiendo, todo lo que están pasando, y que estén dispuestas a que Él las transforme y a que comiencen ahora mismo con las relaciones que tienen en este momento, con su relación de hijas, con sus padres, con sus compañeros, sus amigos, amigas, y que empiecen esa restauración allí, que el Señor transforme sus corazones en corazones suaves y apacibles. Se nos va el tiempo, hay muchísimo que hablar y me faltó muchísimo de lo que el Señor me mostró, así que espero que lo podamos compartir en la próxima sesión. Y bueno, las queremos mucho y esperamos que también nos dejen sus comentarios de lo que el Señor les enseñó en esta lección. Un abracito.